buenos días. La primera noticia tiene como protagonista esta cadena de radio. La cadena COPE suma ya 2 millones de oyentes y vuelve a ser la única cadena generalista comercial que sube en el último año, según datos del Estudio General de Medios. Más de 1 millón de personas se informa cada día con Ernesto Sáez de Buruaga y Javi Nieves. Como decimos, COPE supera los 2 millones de oyentes y lo hace gracias al incremento generalizado de la audiencia de sus programas. Ramón García dispara la audiencia de la tarde, un 46%. Tiene ya 319.000 oyentes. El grupo COPE ha sumado 1 millón de oyentes desde la incorporación de las emisoras de ABC.radio. Y hoy, 22 de abril, tenemos EGM, Estudio General de Medios del primer trimestre del año. Son las notas de la radio, ya lo saben. Lluís Rodríguez Pi, director de antena de la cadena SER, buenos días. Muy buenos días. Y el primer titular es que la cadena SER mejora los resultados de su oleada anterior y consolida, Lluís, su liderazgo en la radio española. Sí, este primer EGM del 2014 ha permitido a la SER mejorar su resultado anterior en 124.000 oyentes más. Con este incremento, la cadena SER alcanza la cifra de 4.688.000 oyentes diarios de lunes a viernes. La SER aventaja a Onda Cero en más de 2 millones de oyentes y la diferencia respecto a la COPE es de más de 2.700.000. Gracias a ustedes por estar ahí, por estar al otro lado y hacer que nuestro trabajo tenga sentido.